tenemos a una invitada experta en plantas, Ángela Melo, comunicadora social, periodista, cultivadora, investigadora de plantas, desarrolladora de fórmulas magistrales. Y desde Tinjacá, Boyacá, hoy nos va a hablar de este bellísimo tema, la herbolaria. Ángela, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Diana, muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes, con toda la audiencia, contigo, Diana. Muchas gracias por este espacio de comunicación y de compartir. Bueno, Ángela, y entonces comencemos por preguntarte cómo comenzaste tú en el mundo de la arbolaria, qué te motivó a dedicarte a esta práctica. Pues fue como un llamado de la tierra, ¿no? Pues de alguna manera mis abuelos, yo soy de raíces campesinas, mi abuelo es de estas tierras, era de Villa de Leyva, mi abuela de Santander. Tuve el privilegio, digamos, de crecer en el campo. Luego salí, viajé, y al salir del país fue que llegué con otro chip, como queriendo cultivar mis alimentos, queriendo acercarme esta vez de verdad de una manera auténtica a la tierra, porque la otra vez era como por medio de mis abuelos que yo veía que ellos cultivaban y que hacían, digamos que las mingas, se hacía algo que se llama la parva del trigo, eran tierras de trigo y cebada, era una industria, Villa de Leyva y sus molinos de agua. Y entonces todos los campesinos se iban rotando los vecinos de acuerdo a su cosecha y todos acompañaban esa cosecha y yo crecí viendo esto tan bonito, este ejercicio de apoyo. Y cuando regresé entonces, ya hace unos, ya se me pierde la noción del tiempo, pero unos 7, 8 años, y entonces fue eso, como primera instancia, poder cultivar mi primera chagra, mis primeras lechugas y arvejas. Y a partir de ahí fue como ese clic que se activó en mí. Estudié también en un colegio, salí de un colegio de Sutamarchán. Y ese ejercicio que hacía de irme de la finca de mis abuelos al colegio a pie y digamos que ver el territorio desde otra, sentirlo desde otra mirada, todo esto cambió y empecé a caminar el territorio con un propósito, ¿sí? Como de conocerme, ¿no? De saber quién soy yo, cuáles son mis raíces realmente y cómo a partir de ahí me puedo conectar. Mi madre ha sido pues también esa fuente como directa. Siempre que tiene alguna molestia, acude a sus plantas. Siempre crecí viéndola con sus aromáticas y sus infusiones. Y, y para mí, pues eso, ahora que podemos compartir este ejercicio, pues es muy valioso, como ese llamado. Y la vida misma me fue llevando a partir de empezar a cultivar. Empecé a cultivar cannabis, empecé en el autocultivo y a partir de allí empecé a tener una transformación en mí solamente con cultivar la planta, con ver sus fases de cultivo y con verme a mí misma dentro de ese cultivo, ¿no? Y ahora qué hago y cómo y cuáles son y qué utilizo y los fertilizantes y la manera y cómo. A partir de ahí fue como ese llamado. Y luego ya pues integrar el saber popular, que siempre también ha estado ahí, como recordar esa memoria y conectar mucho con los campesinos. Me encanta compartir con ellos. Entonces, cada vez que salgo tengo la posibilidad de hacer visitas y cada vez que los visito puedo aprender algo nuevo y compartir. Entonces, yo creo que esa sabiduría ancestral ha sido fundamental en mi proceso, en mi camino. Además, que tú estás en medio de un paisaje, de una región que siempre ha tenido en sus raíces la agricultura, las plantas y todo ese saber, ¿no? Finalmente es una de las despensas más importantes que tiene el país. Así que tú volviste al origen, volviste a tu esencia, te fuiste y volviste.
Así que ya en este momento de estar nuevamente en su hogar, ¿cómo evolucionó ese conocimiento y esa práctica? Sí, entonces a partir del cultivo vino la parte de transformar. Bueno, ¿y ahora qué hago con esta planta? Sí, además la planta, ¿no? La cannabis, todo lo que hay en el imaginario colectivo, una parte, y que también han sido plantas que muy estigmatizadas, ¿no? Han sido han sufrido también mucho esto de la violencia y del pensamiento del hombre cuando no, digamos que las plantas sagradas, eh, todas las plantas son sagradas, pero estas plantas enteógenas como la cannabis tienen esa posibilidad de a través del pensamiento yo dirijo y son sagradas en ese sentido, ¿sí? Como el tabaco, como el borrachero, que es el tijiquí. Entonces ese pensamiento que yo le pongo a la planta puede ir o por el lado de la sanación, autosanación como medio, o puede ir por el lado por el otro lado, ¿no? Que es el uso recreativo, o es esto del tabaco, o es, sí, todo, esos dos caminos. Entonces eso, a partir de empezar bueno, ¿y qué hago con con estas flores que acabo de cosechar? Pues es empezar a experienciar, ¿no? Cómo transformo de una manera muy intuitiva, artesanal, pero por supuesto que también hay que investigar un montón y parte de eso también un amigo fue fundamental en el camino, un amigo que me ayudó como a enfocar, que ya llevaba mucho camino también recorrido, me dio como los lineamientos y a partir de allí hice mi propia forma de extraer la resina, de hacer el aceite. Y luego también con mamá, esto es como, sí, todo el mundo, un mundo ahí de sí, se convierte como en algo muy, muy gozoso, ¿no? Como en un juego, venga, experienciamos, pero pues un juego responsable, ¿no? Porque son plantas y son sagradas en ese sentido. Y entonces a partir de ahí, entonces que las pomadas, que los ungüentos, que los aceites, que la resina, luego tuve la posibilidad de trabajar con un biólogo y también fue como esta otra mirada que complementó mi camino de la ciencia, como ve la ciencia, el saber ancestral y sobre todo la mirada de este hombre, Antonio, cómo era su sensibilidad ante todo este mundo que no vemos, que está ahí en el invisible, mmm, pero que si lo intencionamos tiene un poder muy grande en las personas que también utilizan finalmente las plantas y la medicina. Entonces, yo le digo que es un recordar a mis abuelos a través de eso que hago, a través de un recordar que pues es que esto no es de ahora, ¿no? Esto lo manejaban antes, cómo se curaban los abuelos, pues con plantas, ¿no? Entonces esa es la base, como volver a recordar eh, que está esa posibilidad y que está a la mano, que está a la mano además, y que se pueden obtener resultados preventivos inicialmente. Es muy importante como la prevención, ¿no? Como si yo puedo utilizar esta planta para determinada situación y no esperar hasta que tenga un diagnóstico o hasta que esté, pues, sí, sino empezar a utilizar las plantas como ese medio antes de. No te estoy escuchando. Bueno, sí, te quería preguntar, ¿cuáles son las plantas que utilizas con mayor frecuencia? Nos hablas del cannabis y qué otras plantas. Sí, bueno, hemos aprendido a reconocer como las plantas, digamos, silvestres, que se dan de una manera natural. Cuando salimos a hacer los recorridos o cuando uno sale a hacer la caminata, ya es inevitable estar observando cada florecita, cada hojita, casi es muy emocionante ver que cada paso que damos está rodeado por estas plantas.
Están plantas muy básicas que siempre hemos visto, como el diente de león, que es la florecita, la típica florecita amarilla, y la del copito blanco que soplas. El diente de león es poderosísimo en muchas cosas, en el tema de los riñones. Es un diurético maravilloso. También el sistema es un inmunomodulador, sistema inmune. El diente de león, incluso se habla de, bueno, su prima, que es la chicoria. En Europa hacen un café del pobre, que es con la raíz del diente de león. Y en medicinas como la Ayurveda utilizan mucho la raíz. Entonces, eso, esta planta tan básica que está ahí. Hay otras como el carretón, le decimos nosotros, pero realmente es el trébol morado, o trébol blanco, o trébol rojo. Hay varios. Entonces, uno ahí con los tréboles. Esas florecitas, por ejemplo, tienen una actividad maravillosa en el sistema hormonal, ¿sí? También de los hombres, pero para las mujeres es fantástica estas florecitas de carretón. Entonces, independientemente del ciclo en que esté la mujer, pero especialmente en ciclo de climaterio o calores de la menopausia. Entonces, eso, esta otra que es una amarillita que se parece a las huascas, le decimos. Entonces, esta es la chisacá, que es una planta también que están investigando en la Corpas, por ejemplo, y han encontrado su actividad inmunomoduladora, ¿sí? Y así todas las plantas que uno va mirando tienen un uso, tienen una manera de utilizarlas, que uno sepa o no el uso, bueno, ese es otro tema, pero todas tienen un uso. Y cuando te Además, encuentras un campesino que te dice, es que yo utilizo esta de tal forma, yo hago un cataplasma y me lo pongo cuando me golpeo, por ejemplo. Entonces va uno enriqueciendo ese saber, pero además algo que he aprendido de mi mamá que me encanta, y es cómo lleva a la práctica. Entonces leen un libro, esta planta es muy buena para esto, y la receta. Entonces ella va y hace la receta, la prueba y dice, ok, sí, tal vez. Y así con todo, o el vecino le dice, es que utilicé esta planta para esto, y ella ve la posibilidad de utilizarla, la utiliza y comprueba realmente si funciona de tal o de una u otra manera, ¿no? Entonces eso me parece muy importante en las plantas, experienciarlas, entendiendo que cada organismo responde de manera diferente, ¿no? No todos los organismos son iguales. Y eso es importante. Por eso es tan importante manejar dosis muy bajas, porque yo siempre hablo que las plantas es una relación, y cuando te conoces con alguien por primera vez, pues es muy sutil, ¿no? Es muy delicado, es muy respetuoso, ¿sí? Es con ese respeto, ¿sí? Entonces, de a poquito voy empezando a entender cuál es mi dosis, y si realmente esta planta va conmigo o no, porque puede que la planta que a mí me funciona de maravilla, yo se la recomiendo a mi vecina y me dice, no me funciona, o no me conecto con la planta. Y es totalmente válido. Por eso hay muchas más, ¿no? pero y entonces, ¿tú cómo determinas esas dosis? Y también en ese, o sea, porque lo entiendo que no todo a todos les funciona. Y entonces me dices, bueno, yo determino las dosis, pero y también, ¿cómo las determinas y cómo defines cuál es la mejor preparación que le puede ir a cierta persona? O sea, ¿eso cómo lo decides? Sí, acá hay algo muy importante, y es que hay que sí o sí experienciar. Sí o sí hay que probar, ¿sí? Entonces, es muy importante, digamos, que las tinturas que nosotros hacemos, o los extractos hidroalcohólicos, son concentraciones bajas. Realmente manejamos 1 a 5, 1 a 10, concentraciones donde puedes tomar, pues referente a la fitoterapia, que manejan en tratamientos concentraciones altas. Nosotros no. Nosotros hemos optado por las concentraciones bajas y también las dosis bajas, y hemos encontrado que en dosis bajas tienes el mismo efecto a veces que en dosis altas. Entonces, no porque te tomes una cantidad de plantas te vas a aliviar
ahora inmediatamente, ¿no? Todo es un proceso, pero si manejas dosis bajas, hemos encontrado resultados también muy, muy poderosos, muy válidos. Entonces tenemos como estandarizadas, digamos, 4 gotas de esta fórmula magistral, que es la combinación de una planta o de otra, dependiendo la situación de cada persona. Entonces yo tengo un tema digestivo, por ejemplo. Entonces, inflamación o gases o estreñimiento, y de acuerdo a ello, entonces tomamos unas plantas que hemos investigado, que hemos experienciado, ¿sí? Y juntamos también esta sabiduría ancestral y unimos todo y preparamos esa fórmula. Y esa fórmula lleva una intención. Siempre me gusta como hablar de la intención que es tan importante, ¿no? Como yo pongo esta energía y asimismo la persona cuando la consume tiene una intención, que es lo ideal. Y esa intención conecta con su digamos que con su conexión, que es yo la llamo Dios, el universo, ¿sí? Digamos, esta fuente creadora, ¿sí? Que es la que está en el espíritu de la planta, finalmente. Por eso hablo que la planta simplemente es un medio para, no es la fórmula mágica tampoco, no, no, no es la fórmula, no, no, es un medio que me ayuda. Y eso es muy importante tenerlo claro. Y entonces cuando yo tomo esta planta, por supuesto que tiene una actividad, ¿sí? Y parte del conocimiento de uno mismo es ponerle atención al cuerpo, porque es que si uno no conoce su cuerpo, entonces, ¿en qué anda? ¿Sí? Como que estoy sintiendo, ¿sí? Si siento, si no siento, ¿sí? Y eso es muy importante, ponerle mucha atención, ¿sí? A la dosis y de acuerdo a cómo, bueno, ok, estas 4 gotas me empezaron a funcionar de tal manera. Ok, entonces nos quedamos en las 4 gotas. De repente hay gente que dice, no, no he sentido ningún efecto en 3, 4 días. Entonces aumentamos las dosis y vamos viendo. Es todo un proceso en el que uno va viendo de acuerdo a cómo se va sintiendo, ¿sí? Como digo, también hay casos en los que las personas dicen, no, 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 no me conecto con esta fórmula o esta planta no me gustó y no importa, cambiamos, miramos qué otras posibilidades encontramos. Em, pero es eso, es como volver a lo sencillo, a lo simple. Acá no es nada complicado, simplemente escucharme, ¿no? Conectar, sí, como esa confianza, porque es que lo que yo he visto también es mucho miedo, ¿no? Hay una resistencia profunda. Hablamos de sanarnos y de querer sanar, pero en el fondo hay una gran resistencia y hay un montón de miedos que nos toca trabajar a todos todo el tiempo. Entonces, hay que ponerlos en su lugar un momentico, ¿sí? Poner en el lugar al miedo, poner en el lugar a todas estas cosas, estas emociones que no nos dejan avanzar cuando iniciamos un proceso como es la fitoterapia, ¿no? Entonces, no, que el miedo, que esta planta, que este remedio, que este menjurje, que sí, está como muy, no se le da aún, pero estamos en el camino, pienso yo, la importancia y el valor que tienen realmente, ¿no? Sí, muchos fármacos parten, ¿sí? De el principio activo de la planta, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Como menos resistencia a las plantas, pero menos resistencia a sanar y a ver realmente qué es lo que tengo que sanar, ¿sí? Porque es más fácil ir al médico o ir al terapeuta que te va a decir qué tienes que hacer, pero realmente eso es lo que necesitas. Realmente sí es por ahí el camino o simplemente es una escapatoria para seguir ahí sin realmente encontrar una solución, ¿sí? Sino que pasa el tiempo y yo voy maquillando o haciéndome la de las gafas para no responsabilizarme de lo que tengo que asumir y de lo que tengo que ajustar para poder realmente llegar a temas de autosanación físicos, pero por supuesto que lo físico es una manifestación de.
Entonces hay que trabajar principalmente en la mente, como yo siempre digo, ¿no? Hay que ir a la raíz. Y la raíz, para mí, desde donde yo lo veo, está en el pensamiento. Como a través de ir al pensamiento, cómo es que estoy pensando, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que creo que estoy pensando y qué es lo que realmente está pasando en mi mente, ¿sí? Y cómo tengo la fortaleza y el valor para ver estos pensamientos, transformarlos, ¿sí? Es una transformación y abrirme a todo un proceso de, sí, de autosanación, pero también al proceso de la vida realmente, a vivir mi vida, ¿sí? Sin miedos o que cada vez sea menos, sin tanta resistencia, ¿sí? Quitar todas esas corazas y poder ir tranquilos, en paz y felices, ¿no? O sea, pues gozosos, ¿no? De tener esta oportunidad de estar aquí y ahora, de estar en este presente porque no hay más. Sí, porque además sería todo un cambio, una inversión de pensamiento, porque aquí ya empezamos, tú nos hablas de los pensamientos y qué tanto sería afrontar esos pensamientos o evadirlos, como pienso yo muchas veces es mucho más sencillo, pero quedan latentes y empiezan a manifestarse en el cuerpo, dirías tú. Sí, es muy sutil esto del pensamiento, porque a veces también lo subestimamos más de lo que realmente, ¿no? Como, no, 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 yo estoy muy bien, no, 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 yo estoy pensando muy bonito, no, no, no. Claro, sí, pero donde lo vemos realmente manifestado es primero que todo en mi estado, cómo estoy. ¿Estoy en paz? ¿No estoy en paz? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy enfermo? ¿No estoy enfermo? ¿Me quejo? ¿No me quejo? ¿Sí? ¿Cómo me siento? Y a partir de ahí, ¿cómo me relaciono con mi entorno? ¿No? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Sí? Entonces, si estoy en conflicto, si estoy en resentimiento, si estoy en ira, si estoy en frustración, si no me siento bien por X o Y, ahí ya hay algo que revisar, claramente. Pero entonces está el mí si sigo buscando afuera, como distracciones, como tú dices, o realmente empiezo a hacer un proceso honesto, ¿sí? Y ese proceso honesto exige, es exigente, pero es la única manera realmente de poder evolucionar, digo yo, de poder caminar, ¿no? Porque de resto nos quedamos ahí como de manera estática, ¿no? Como, y esto también, digamos que en esta línea de tiempo es rápido, ¿no? Todo que va, y ahora más rápido, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo? Pero ¿cómo es posible que pase el tiempo así de rápido? Pues sí, pasa así de rápido y si yo no me despierto, si yo no me asumo, si yo no me responsabilizo, si yo no digo, ok, voy a hacer una pausa en mi camino y si me estoy sintiendo así, puedo sentirme de otra manera. Y eso es importante. Partir de ahí, partir de esa decisión de querer cambiar algo que está pasando en mí, esa ya es un gran paso para poder encontrar las herramientas que me van a llevar a un proceso de transformación profundo y honesto. Y en ese proceso del pensamiento que se genera y luego viene una emoción que se desencadena gracias a ese pensamiento, ¿qué papel juegan estas plantas? ¿Cómo ayudan estas plantas en esos procesos emocionales? Y tú, lo que mencionabas de la ira, la ansiedad, la tristeza. Sí, por ejemplo, si hablamos de la cannabis, he encontrado como, bueno, es que el mundo de la cannabis también es muy, muy, muy amplio, pero así por encima puedo decir que a partir de nuestro propio sistema endocannabinoide podemos activarnos con los cannabinoides exógenos de la planta al tomar la planta, bien sea en infusión, bien sea en extracto, en aceite, como se mejor se adapte, eso ya empieza a hacer una activación interna en mi sistema endocannabinoide, activando hormonas, por ejemplo, se habla mucho de la anandamida, que es la hormona de la felicidad. Entonces, esta planta ayuda a producir estados donde
con la dosis muy bien manejada, me puede llevar a un nivel, digo yo, como un poco más arriba que esta materia tan densa. Es decir, me puede situar en la frecuencia del amor, en la frecuencia del perdón, que son tan sanadores y como que traen tanta paz, tanta calma. Entonces, a partir también de equilibrar ese sistema, hace como un escáner, una homeostasis y equilibra. Entonces, sistema nervioso central, sistema digestivo, por supuesto que regula sueño, ¿sí? Pero hay personas que dicen, no, yo la cannabis por ahora no, más adelante, o no me conecto, y entonces aparecen plantas como el pronto alivio. Es una planta que se cultiva acá. Lipus alba es el nombre científico. Y entonces sea muy fácil acá, por ejemplo, tenemos, y es una planta que se toma la aromática, bueno, su nombre, pronto alivio. Si le duele el estómago, si le duele la cabeza, pero tiene, digamos que los estudios que tiene muestran cómo incide directamente en el sistema nervioso, de manera pues que es un ansiolítico maravilloso. Entonces, eso. Hay otra planta que están estudiando también en la Corpas que se llama alegría, que ya la estamos cultivando acá. Y es una planta que hemos empezado a utilizar en las fórmulas con casos depresivos o como sí, del estado de ánimo muy, muy bajito. Y varias personas me han dicho, sí, he sentido un cambio dentro de mi cotidianidad y esos estados a un estado como, y a veces personas que la toman para otra cosa, en el caso de la cannabis me refiero, y empiezan a sentir efectos, empieza a sentir ese equilibrio en todo y es muy bonito porque uno dice, ok, me dice como lo estaba tomando para unos dolores fuertísimos, pero me ha traído una calma, me ha traído una paz. Entonces así encontramos plantas también, digamos que para estos estados ahora que está como sí, como ya una moda, ¿no? En vogue que la depresión, ¿sí? Que la ansiedad. Entonces hemos utilizado plantas también, la manzanilla, ¿no? Siempre dicen, la manzanilla además es para todo, ¿no? Antiinflamatoria, es una planta poderosísima. Otras plantas como mamá, por ejemplo, utiliza mucho una planta que se llama hipérico, sistema nervioso central, muy buena. Tenemos la lavanda, ¿sí? Muchas plantas. Y se pueden utilizar no solamente en extractos, sino en aromática. Una infusión de lavanda, ¿sí? Nos puede sentar muy bien y no necesitamos tanta cosa, ¿no? Como la fórmula, pues, especializada. No, sencillamente con una infusión podemos empezar a relacionarnos con las plantas. Ángela, tú, a medida que vas comunicando todo esto, recordé un programa que hicimos sobre Ayurveda, con una gran invitada también de la región de Villa de Leyva. Y me suena a mí muchas cosas de las que ella comunicaba con lo que tú estás hablando. ¿Tú has incorporado conocimientos de otras tradiciones en todo esto que tú estás manejando? Claro que sí, la Ayurveda me encanta porque es cómo identifico qué plantas son calientes y qué plantas son frías, cómo identifico esos humores internos, pero cómo los identifico en las plantas. Y me parece fascinante. No es tan fácil, no es tan fácil. Entonces yo voy diciéndole al vecino, don Custodio, ¿esta planta es fría o caliente? Pero él me dice como fría o caliente, no, pues esa se utiliza. Entonces ya toca como también desde la intuición y desde el sentido común y desde la experienciación poder decir, ok, esta. Hay unas que sí, ¿no? Entonces digamos que generalmente las amargas son calientes, ¿no? Entonces el ajenjo caliente, el romero caliente, pero hay otras que no es tan fácil descifrar, ¿es caliente, dulce o es que como? O,
Y me encanta porque a partir de ahí, claro, desde las tradiciones, por ejemplo, cuando hay un dolor en el útero, cuando hay temas de la luna, le digo yo, la menstruación, donde son dolorosas o donde no son regulares, se habla del vientre frío. El vientre se le enfrió, mijita. Entonces también le decían las abuelas. Entonces caliéntese el vientre porque es eso. Y me he encontrado también con tradiciones como la del Pacífico, donde ellas hablan del vientre frío. Entonces utilizan una bebida que se llama toma seca, con 30 y pico de plantas, le ponen a esa bebida y luego tú vas tomando y vas calentando tu útero. Entonces, sí, todo está interconectado y digamos que hay que tomar sobre todo de las tradiciones ancestrales, ¿no? Como esta medicina ayurveda, pues cuántos años lleva, ¿no? Todas estas medicinas que tienen una raíz, pues la medicina indígena todavía la que nos queda, pues es eso, que también es la misma raíz, digo yo, de la medicina campesina, ¿no? Entonces, sí, claro que hemos integrado. Y bueno, tú vas sacando pues todas estas fórmulas, pero me pregunto, las personas que son escépticas, que no creen en nada de las hierbitas, que a mí me da mi química, ¿no? La tradicional. Eh, Igual les puede funcionar así no tengan ni le pongan la intención a la infusión, ni crean en la infusión. De igual manera puede funcionar o definitivamente no les funciona. Pues ahí viene un tema, claro, es un tema, yo me lo he revisado bastante, bastante me lo pregunto todo el tiempo, porque ahí viene algo que se llama las creencias, ¿no? ¿En qué creo yo? Y crees, entonces le das poder a lo que crees. Si crees en esto, le das un poder, sea en lo que sea, ¿no? Entonces, es lo mismo para el caso de las plantas, ¿sí? Había un anciano del Amazonas con el que compartí un tiempo y él es médico tradicional y ellos trabajan algo que se llama el conjuro. Entonces toman un agua, él tomaba mucho, utiliza la albahaca, su planta. Y entonces hacía el conjuro, tran, y se lo daba a la persona. Tómeselo. Y la persona, y entonces yo le decía, y las personas que no creen, dijo, esas son las más interesantes, porque esas son las que me gustan convertirlas. Yo les doy, le funciona y las convierto, algo así. Y yo decía, ya. En mi caso, como yo lo veo, puede haber un primer intento, sí. La persona llega y dice, yo no creo en las plantas, pero abro la posibilidad, pero aquí estoy. Yo no creo en nada de esto, yo no o sí, o son muy, sí, pragmáticos, muy, entonces, no, punto. O médicos, incluso hay médicos que se toman nuestras fórmulas y es fascinante, ¿no? Yo aprendo muchísimo. Y entonces me dice, bueno, yo me abro a esta posibilidad y me tomo la fórmula. Ya abrirse a esa posibilidad, para mí, es una oportunidad de decir, ok, sí me funcionó, me puede ayudar realmente y empezar a abrir su mente también y decir, oiga, sí, también hay otros caminos, otras posibilidades, otras maneras. O definitivamente de afirmar su creencia y decir, no, no, esto no, para mí esto no funciona. Y lo más importante aquí es la honestidad con uno mismo. No pasa nada si no se conecta, yo le digo también a las personas. Y es muy importante es muy satisfactorio cuando recibe uno testimonios y ve los procesos de las personas que le funcionan. Realmente alimenta mucho. Eso es lo que me nutre a mí enormemente y me da mucha alegría. Decir, lo estoy haciendo bien, ¿sí? Como voy bien porque le ayudo a esta persona que realmente no es que yo le ayudo, sino que esto es de doble vía. La persona también me está ayudando porque me muestra un montón de cosas y me muestra la posibilidad también
de aprender y desaprender cosas que yo estoy trabajando. Entonces es de doble vía. Esto no es que yo te ayudo, no, nos ayudamos y es maravilloso. Pero también es muy importante para el proceso y para el camino recibir testimonios donde dicen, no me funcionó, no me sirvió o me siento mal. Y entonces, claro, uno empieza, esos puntos son muy importantes porque allí están varios elementos que le ayudan a uno a caminar este camino de la arbolaria, ¿no? Como decir, bueno, lo estoy haciendo, la confianza, primero la confianza en que en mi fuente, la confianza, también le digo yo la intuición, pero también le digo el Espíritu Santo, sin pertenecer a ninguna religión, pero es ese maestro interior, es esa voz que me habla y me guía. Entonces es la perfecta confianza en que yo no, a veces yo no tengo ni idea, pero hay un poder que me acompaña y ese poder es infalible. Entonces, partir de ahí. Segundo, la confianza en uno mismo, ¿no? Confía en ti porque también tienes un trabajo, porque investigas, porque estudias, porque estás en esto haciéndolo de manera honesta, ¿sí? Claro, hay maravilloso, el dinero como medio y los recursos, pero más allá de los recursos es que esto lo estás haciendo porque tiene que ver con tu camino interior, porque tiene que ver con tu proceso de aprendizaje y de autosanación. Y a partir de ahí, entonces, es muy bonito, ¿no? Entonces yo confío, ¿sí? La confianza perfecta, ¿sí? Y también la mente también todo es, o sea, todo es posible, ¿no? Entonces hay que ajustar, hay que replantear, hay que ir por aquí, hay que ir por allá. La responsabilidad tan grande de lo que estoy haciendo, para mí es poderosísimo en el sentido de que es una responsabilidad conmigo misma. Tengo que ser coherente sí o sí, porque si no, no, para mí no tiene sentido, ¿no? Tengo que cuidar mucho esa alineación, esa conciencia de ser honesta, sencillamente, ser honesta conmigo misma primero que todo. Y con estos elementos, pues se va uno enriqueciendo enormemente. Hay más, hay muchos más, pero digamos que es una manera de caminar esto, la herbolaria de manera, pues digo yo, segura, como estoy haciendo esto porque sé lo que estoy haciendo, ¿sí? No estoy aquí eh, improvisando, que sí hay todo un mundo de creatividad, sí lo hay, de inspiración, pero es conectada esa creatividad a la inspiración, que viene de la inspiración divina, que se manifiesta en las plantas, en los animales, en todo lo que está alrededor, ¿sí? Que tiene vida. Entonces, es a partir de ahí. ¿Y tú qué dices esa iluminación del Espíritu Santo? Conozco personas que son enamoradas de sus jardines, de sus plantas, me incluyo queriendo cultivar mi ruda, mi romero, ¿no? ¿Qué consejos les das a esas personas que quieren tener su huerta pequeña en ciudades grandes? Hablamos de Medellín, de Bogotá, con toda esa contaminación, pero que igual les llama mucho la atención cómo iniciar ese camino. Y otra pregunta, Sí, porque son dos en una. Y las personas, yo tengo, por ejemplo, la inquietud del sauco, que tiene unas propiedades espectaculares, pero y al sauco por toda Bogotá, en árboles y árboles, no sé por la contaminación. Si ese tipo de la lavanda, el eucalipto, podemos tomar esas flores, por ejemplo, para hacer infusiones, si están en lugares que tienen tanta contaminación. claro, pues lo ideal es que uno esté en el campo y en la finca y lo recoja y además, pues, directamente. Pero es como con la comida, pienso yo. Pues hoy hay tantas cosas alrededor de la comida, que lo orgánico, que lo bio, que todo un mundo que a veces realmente uno no sabe si es verdad o no. Y entonces la fruta o la verdura se ve supremamente brillante, hermosa, grande, y entonces me dice que es orgánico,
Mm, o de pronto, sí, las pequeñitas, o sea, hoy en día uno no sabe realmente qué es qué. Ay, que gluten free, que cero azúcar, y uno se pone a leer los ingredientes y son unos venenos. Entonces, unas cosas por otras, uno sencillamente cuando ingerimos un alimento, ponemos un pensamiento, ¿no? No tiene que cogerle la mano a los de la mesa y empezar a orar, sería lindo, y sí se puede hacer lindo, pero no es necesario, simplemente le pongo ese pensamiento que me va a alimentar y que me va a nutrir y lo bendigo. Y bendigo las manos que lo prepararon además, y bendigo todos los que hacen parte, ¿sí? Soy consciente de que me estoy alimentando y que esto es lo que hay, ¿no? Porque es lo que hay a la mano, y si no, entonces mm, mm, nos da el ayuno o mucha hambre, no, o sea, es lo que tengo a la mano, es lo que hay, y entonces a partir de esa intención lo consumo. Pienso lo mismo con las plantas, es lo que hay a la mano, está ahí, ¿sí? Está en la ciudad en este caso, pero también son plantas, es el territorio, ¿no? La ciudad también hay polución, hay todo, pero si vamos a lo ancestral, es un territorio sagrado, es un territorio que está ahí también pidiendo esa conexión, ese pensamiento limpio, ese reconocer, aquí está el Sauco, y no solo soy consciente del Sauco cuando tengo tos o cuando lo necesito, sino cuando voy pasando y lo veo, ¿sí? Lo admiro, un pensamiento de eso, de te reconozco. Estás acá porque eres parte de la misma esencia de vida de la que somos todos, ¿sí? Entonces no se convierte allá, entonces el Sauco ya no está allá afuera, sino ya está en mí, ya lo incorporo dentro de ese gran espíritu que está ahí. Y lo mismo cuando estemos en un lugar hermoso, el campo, los árboles, el bosque, el parque, también, pero esa belleza que estoy viendo hace parte de mi belleza interior. Y reconocer eso es un gran paso porque es conexión, porque es conectarme con ese territorio. Entonces yo puedo recoger el sauco, puedo llevarlo a mi casa, obviamente, lavarlo, todo el tema, y ponerle una intención. Gracias porque estás acá, gracias porque me vas a ayudar si tengo algún tema para resolver o simplemente vaporizaciones o simplemente un baño de sauco. Acá las casas de los campesinos, muchas tienen un sauco a la entrada o en una parte de las direcciones, porque es una planta de poder que limpia, es una planta también ancestral. Entonces recoge todas las energías y las transforma. Entonces, para los que creen, chévere, un bañito de saúco delicioso, además relajante, ¿sí? Entonces yo digo que claro que sí se pueden utilizar. Perfecto, entonces yo seguiré con mi práctica. Sí, Ángela, ¿y qué consejo les doy? Ah, y- perdón. no, discúlpame, y lo otro que te preguntaba también, entonces, ¿qué consejo le damos a esas personas que les encanta tener sus huertas, si sea en el balcón de su apartamento o si tienen un jardín en su casa y están como con la idea de iniciarse en ese camino? ¿Qué les aconsejan? Bueno, primero que todo que sí realmente que se tome la decisión, que se tome la decisión de manera también responsable. Voy a sembrar albahacas, un ejemplo. Y es no solo sembrar, no es solo ahí, si cojo la semilla, ese es un proceso muy bonito, la pongo a germinar, luego germina, tal, o compro la plántula ya grandecita y simplemente la acompaño, la cuido, porque si no la cuido no tiene sentido, porque no, es que no se me dan, no, es que soy muy mala para las plantas, no, es que todo lo que quieras, pero realmente siento yo, honestamente, hablando desde mi proceso, que son excusas. Cuando yo miro mi jardín, me miro a mí. ¿Cómo está mi jardín? Ay, le falta esto, le falta lo otro, que me falta a mí por dar, ¿sí? Que tengo yo que ajustar. Entonces, a partir de esa relación de cultivar las plantas, es empezar a cultivarme a mí, ¿sí? Además que la cereza en el pastel es cuando puedo coger la albahaca y hacer un pesto, o ponérsela a la sopa, o tomarme una aromática, ¿sí?
Esa es la cosecha, ese es el valor agregado que voy a recibir de un trabajo que he hecho, porque hay un proceso. Y eso es a veces lo que nos cuesta entender un poco, que todo es un proceso, ¿sí? Cada uno tiene sus ritmos y no pasa nada. Voy a mi ritmo, ¿sí? Pero esto requiere uno, dos, tres, ¿sí? Los pasos que voy dando para llegar a la cima de la montaña, ¿no? Si yo voy a Iguaque, no es que voy a llegar, bueno, en helicóptero, pero no, o sea, voy a caminar, ¿cierto? Entonces, ese proceso es el que me permite em, que realmente funcione, que me guste, que me encarrete, porque es un proceso conmigo, antes de todo. Y luego, pues los métodos son sencillos realmente, claro. em, en la ciudad, en el cuarto, sí que no hay mucho tampoco, todo encerrado, digamos, no es tan fácil para las plantas, pero si tú le das ese cuidado y ese acompañamiento, la planta se adapta. La planta se adapta, es lo que yo he aprendido. Entonces es eso, tomar la decisión de hacer ese proceso como un medio, sí, digamos, como una terapia, pero además que voy a tener alimento, que eso es bonito. No, sí, te trae una cantidad de ventajas porque hay salud mental, emocional, con esa conexión con las plantas. Ángela, me gustaría que habláramos ya sobre plantas que tú manejes dentro de toda tu práctica. Me hablabas tú de algunas, quisiera que, no, que habláramos. Estabas mencionando el trébol rojo. Háblame del trébol rojo, por favor. ¿Cuáles son esas ventajas que tiene el trébol y cómo es la mejor manera de consumirlo? Bueno, el trébol rojo se puede usar inicialmente en aromática. Ya si quieren una fórmula con herbosanta también, pero en la aromática se pueden tomar como 4 florecitas y hacer como, em, puede ser un pocillo, en un pocillo de agua, entonces se pone a hervir la infusión. Infusión, se pone a hervir el agua y cuando el agua hierve, entonces se agrega la planta y se apaga el fuego y se tapa. La decocción es cuando se pone el agua y se pone la planta y luego en frío y luego empieza a hervir el agua con la planta. Generalmente las decocciones o las decocciones son para cortezas, ¿sí? Como plantas, no las flores. Generalmente las flores son para infusiones. Entonces esta infusión se puede hacer con 4 florecitas de trébol morado. Y muy chévere tomarla, puede ser en la tarde, puede ser en la tarde, empezar y tomarse una, en caso de tema para la menopausia, ¿no? Estos calores, bochornos, empezar a tomarla en la tarde y ver cómo siente. Si está bien, si le ayuda en la noche el sofoco, entonces puede de repente tomarla por la mañana y por la tarde, es un ejemplo. Y lo que siempre recomiendo con las plantas es también se toma, y lo he escuchado de mamá también, se toma la planta y se descansa. Es decir, el cuerpo también necesita asimilar esta sustancia que le estás dando y conectarse o no conectarse también, ¿no? Y me he dado cuenta que cuando se hace un uso prolongado, todo el tiempo, el cuerpo se empieza a volver resistente a eso. Entonces ya no funciona de la misma manera. O se puede dar los casos que se acumulan toxinas y entonces los casos de toxicidad, bueno, ya otras cosas. Entonces es bueno siempre parar, hacer una pausa, entonces empezar por una semana, tomo la planta una semana, siento, me escucho cómo fue, cómo me he sentido y puedo descansar otra semana y vuelvo y la retomo. Y así, si siento que la necesito y me acompaña, pero también me voy conectando con la planta, de tal manera que va a llegar el momento en que yo siento cuándo necesito y cuándo no necesito la infusión en este caso.
Entonces eso. Ya si quiere más concentrado, si dice, bueno, la infusión sí, pero es que no soy tan amiga de las infusiones, entonces, o no me queda tiempo, entonces se puede hacer un extracto. El extracto hidroalcohólico lo que se hace es como una maceración. Se pone la planta, bien sea en fresco o en seco, y se deja un tiempo en maceración. Generalmente lo dejamos de luna a luna, 28 días, 30 días. Depende la planta, tiene mucho que ver. Entonces lo que hace el alcohol es arrastrar el principio activo de la planta, ¿sí? Concentrado, ¿sí? Y luego ya tú lo ingieres, ya quedan las goticas. Entonces ahí es de las que te hablo de concentraciones de 1 a 5, de 1 a 10, dependiendo lo que quieras trabajar, ¿sí? Y las goticas pueden ser en fitoterapia, a veces dicen 12 gotas 3 veces al día. Nosotros decimos 4 gotas, 4 gotas 3 veces al día y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo cómo funciona, cómo me siento, es todo el proceso. Bueno, tú también me hablabas de la chipaca. Cuéntanos qué propiedades tiene la chipaca que es típica de tu región. Sí, la chipaca es parecida al botón de oro, pero más chiquitica, chiquitica, chiquitica. Entonces, para que se hagan una idea. La chipaca. Ah, no, no, esa es la chisacá. Ya empecé como mamá a confundirme. No, no, esta es la chisacá, que también es la que les estoy diciendo. Chiquitica, chiquitica, chisacá, que es familiar de las guascas. Entonces, por ejemplo, uno se come el botoncito de la flor de chisacá y siente de una como anestésico, como se te duerme de una. Entonces se dice que se puede utilizar para dolores de dientes, muelas, encías, bueno, no. Entonces coges, haces un rollito y lo pones. Y, y bueno, experiencias a ver si funciona. Em, También se utiliza, nosotros lo utilizamos en algunas fórmulas para el herpes zóster o culebrilla, que le dicen, porque tiene un poder como exactamente antimicrobiano, antibiótico, inmunomodulador también. Entonces, esa es la chisaca. La chipaca que me preguntaste es la del cadillo, como cuando uno va caminando y se le pegan a unos le dicen amor seco, otros le dicen cadillo, que queda como pegado en la ropa. Y su florecita es blanca. La chipaca tiene una actividad y nosotros lo utilizamos mucho en una fórmula para la diabetes. Entonces, lo que hace es regular la glicemia porque es una planta también autoinmune, ¿no? Va al sistema inmunológico. Entonces, esa es la chipaca. No, pero mira, Ángela, es increíblemente externo, externo no, es larguísimo de hablar y se nos está acabando el tiempo, ya se nos está agotando. Yo quisiera dejarle a la gente un contacto tuyo, porque entiendo que tú haces unos talleres preciosos de herbolaria en tu región. Y para todas las personas que quisieran contactarse contigo, yo voy a dejar tus redes sociales, pero no sé si tú tengas, si quieras comentarnos ahora si tienes un número telefónico o WhatsApp a donde te puedan escribir para averiguar por tus talleres. Claro que sí. Hacemos talleres donde integramos el diálogo de saberes, donde hacemos recorridos y el diálogo de saberes es un tejido de palabra entre también la postura ancestral, la ciencia, ¿sí? Los asistentes, y su núcleo es la palabra de vida, que es la palabra que nos guía, ¿no? La palabra espiritual, todo con espíritu, con contenido, con sentido. Y luego hacemos laboratorio en el taller, un laboratorio vivo donde cómo se hace una pomada, cómo se hace un extracto, cómo se hace un champú, un jabón, ¿sí? Entonces hacemos los productos. Mi número telefónico es el 301-403-5850.
Ese es el WhatsApp o número telefónico. Y el correo es herbosanta@gmail.com. Perfecto, Ángela, muchísimas gracias. Igualmente, nosotros en el copy del video vamos a dejar tus contactos porque es un conocimiento espectacular el que tú estás transmitiendo a través de tus talleres. Agradezco muchísimo que nos hayas dado una breve visión de de todo ese conocimiento que tú tienes y que estás pues tan enamorada y dándole a mucha gente a conocer toda esta belleza de la propiedad de las plantas. Muchísimas gracias. Sí, Diana, gracias, gracias por este espacio. Me honra mucho estar acá compartiendo e inspirando, como que sí hay otros caminos, sí es posible volver a recordar nuestras raíces, quiénes somos. Y medios de comunicación como los de ustedes son fundamentales en este proceso de tejernos, porque a veces sentimos que no, uno está por allá, será uno el bicho raro que está haciendo cosas que como que no, y luego se empieza a enterar que hay un montón de gente haciendo cosas parecidas a lo que tú haces, y es ese tejido. El tejido, como lo dice, urdimbre me parece fascinante su Así nombre, es. porque así, porque es un tejido en el que hay que recordar que el camino es en unión, el camino es en unión, es ayudándonos, es sirviéndonos, es poniéndonos la patica a ver cómo sube el otro, para que, porque si el otro sube, yo también subo, y vamos ahí todos. Entonces, Gracias, es gracias, fascinante. gracias. Escuchar a Ángela nos recuerda que las plantas no solo crecen en la tierra, sino también en el alma, que cada hoja, cada raíz y cada flor pueden contener no solo medicina, sino también historia, consuelo y guía. En tiempos donde lo rápido y lo externo a menudo dominan, volver a la herbolaria es también volver a lo esencial, al cuidado, al tiempo lento, a lo sagrado. Agradecemos profundamente esta conversación que nos invita a mirar las plantas no solo como remedios, sino como maestras vivas que nos ayudan a sanar por dentro y a recordar quiénes somos. Los espero nuevamente en nuestra conexión espiritual. Muchas gracias.